¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de lo que se viene para Colombia de cara al plebiscito, la reglamentación que expedirá en los próximos días el Consejo Nacional Electoral para que tanto los partidos políticos como para las organizaciones civiles puedan hacer campaña o por el sí o por el no, pues está en manos de, por supuesto, todos los 9 magistrados del Consejo, pero especialmente del presidente de esa magistratura que ha sido recientemente nombrado, casi que no, porque hubo como 18 meses de vacancia. Magistrado, bienvenido. Gracias, fueron 9 meses. 9 meses de vacancia hasta que llegó usted como magistrado del partido de la U. Alexander Vega, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación, Claudia. Bueno, decían ustedes hace algunas horas que el 8 de agosto van a convocar a los partidos políticos y a las organizaciones civiles para oírlos, a ver cómo quieren hacer campaña, y según eso y el fallo de la Corte, ustedes van a expedir una reglamentación. Sí, realmente lo que nos obliga a la Constitución, la ley, y hoy la Corte Constitucional en el comunicado, es dar las garantías para las campañas que van a hacer por el sí, por el no, en el tema de los acuerdos de La Habana, que llegaría al tema de lo de la paz estable y duradera. En ese orden de idea, la Corte Constitucional declaró exequible la ley para convocar el plebiscito y nos está dando un mandato de reglamentación o regulación para que esas garantías electorales se le den a ambos grupos promotores, por el sí y por el no. El Consejo Nacional Electoral convoca la audiencia con el objetivo que vamos a escuchar a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, con el objetivo de que la reglamentación y las garantías vengan con las propuestas directamente de los actores. ¿Cuánto tiempo después del 8 de agosto, que es cuando será esa reunión, el Consejo Nacional Electoral va a expedir la reglamentación y de qué manera? No olvidemos que hoy tenemos una expectativa de que va a haber plebiscito. La Corte lo avaló. En el momento en que se firme el acuerdo de La Habana y el presidente convoque la fecha, tendremos 60 días la organización electoral para hacer la elección. Obviamente lo que queremos es, teniendo en cuenta que la Corte ya sacó el comunicado y lo declaró exequible y va a existir un plebiscito, vamos a ir adelantando las gestiones para la reglamentación, con el objetivo que los tiempos que nos dé el calendario electoral, los 60 días de campaña, tener la lista. Pero dependemos de 2 factores: el fallo de la Corte, que debe salir en esos próximos días ya definitivamente, y la convocatoria que haga el señor presidente de la República. Pero eso quiere decir que entonces esas reglas no las conoceremos sino hasta después de que el presidente haga la convocatoria y el Congreso le diga. Así en efecto. es, correcto. Obviamente son reglas de primer plano, se pueden trabajar las reglas de carácter general, que todo mecanismo de participación tiene distinto al plebiscito, el referendo, la revocatoria del mandato, la consulta popular. Hay unos lineamientos generales, pero para ir adelantando, teniendo en cuenta que nunca se ha convocado un plebiscito por más de 50 años, la idea es buscar una reglamentación dirigida directamente por propuestas de los actores que van a liderarla. ¿Qué es lo más importante a destacar de esos lineamientos generales que ya están previstos en la Constitución? Lo anunciamos el día de hoy. Primero, saber cómo se van a constituir los comités promotores a favor del sí, del no, cuántos serían los comités promotores, si se va a mantener un límite, si va a haber comités promotores a nivel nacional, uno solo a nivel departamental. ¿Esto con qué propósito? Con el objetivo que en la facultad de inspección y vigilancia que tiene el Consejo Electoral entre a revisar los topes de cada comité promotor. Se le va a poner un tope a cada comité promotor. Con el tope podemos saber cuánto están gastando. Obviamente regular la financiación privada, porque no va a haber financiación pública. Otro lineamiento general muy especial que va a hacer el Estado es el tema de la distribución de los medios a los comités promotores. Nosotros daremos esa distribución, ese acceso, esa distribución. Y un tema igualmente importante, la diferencia entre la pedagogía del acuerdo, la propaganda y la divulgación de la campaña electoral. Esos lineamientos generales ya están establecidos por ley para todos los mecanismos de participación. Lo que vendrá de la Corte Constitucional son temas muy especiales frente a la logística. Ahí se va a incluir la participación política en el plebiscito por parte de los funcionarios públicos. La Corte ya anunció en el boletín, en el comunicado, que eso será reglamentado por parte del Consejo Electoral, pero bajo las reglas generales ya podemos ir trabajando en conjunto con los actores del promotores por el sí o por el no. Dijo una cosa que me llamó la atención, o estableció una diferencia entre lo que es la pedagogía y lo que es la campaña. Es decir, que el gobierno con recursos públicos puede y debe seguir haciendo pedagogía del contenido de los acuerdos, y eso no será visto como campaña. Ya la Corte determinó que no. La pedagogía es con el objetivo de que todos los colombianos conozcan qué es lo que se va
a firmar en La Habana y hace esa exigencia. Es más, la misma ley condicionó al gobierno, la Corte declara constitucional esa parte y exige que la pedagogía de los acuerdos debe darse de manera general. Eso no se podrá tener en cuenta como propaganda toda vez que es única y exclusivamente hacer la pedagogía sobre los acuerdos y sobre la razón de ser del plebiscito. ¿Y en qué condiciones? Porque yo ya estoy oyendo las voces de quienes dicen, no, eso es una ventaja para el gobierno porque va a tener tiempo de radio, prensa y televisión para mostrar el contenido de los acuerdos, pero obviamente no lo va a mostrar diciendo estos acuerdos son malos, sino que lo va a mostrar diciendo estos acuerdos son muy buenos y lo único que le faltará por decir es vote por el sí. Ahí es donde se va a diferenciar la regulación nuestra. La pedagogía solo puede hablar de la promoción del acuerdo, lo que se firmó. Es decir, no puede ligar, en este caso el gobierno, que es la iniciativa, la que nace el plebiscito, no puede ligar la pedagogía con el tema de la propaganda, publicidad electoral por el sí. Y en eso el Consejo Electoral va a dar las pautas, porque si se promociona el acuerdo no puede hacerse campaña a favor del sí, porque la pedagogía es distinto a lo que es la propaganda de divulgación. Pero entonces vamos a ver, un comercial de televisión con pedagogía y inmediatamente después un comercial por el sí. La idea es que la pedagogía vaya independiente de la propaganda electoral, hasta en los mismos espacios. ¿Cuál es el objetivo? La pedagogía tiene que hacerse no solo en tema de medios de comunicación como radio, prensa, televisión, sino también cartillas, volantes, emisoras comunales. El objetivo es que el acuerdo sepa a la gente por qué va a votar y el acuerdo va ligado a la pedagogía. Obviamente, si llegan a pegarse temas de propaganda con la pedagogía, entraremos a revisar y a investigar eso y posiblemente a sancionar. Claro, pero ¿qué quiere decir pegarse? Porque es que el gobierno tendrá unos espacios para hacer pedagogía, digamos, no sé, 3 minutos a las 7:30 de la noche, pero después los que estén haciendo campaña y compren esos espacios en los medios dirán, yo quiero mi espacio para mi campaña a las 7:33 y resulta que a las 7:33 es justo después de los 3 minutos del gobierno para hacer pedagogía. Pero también pueden promocionar el no también después del acuerdo, es decir, la pedagogía no necesariamente se puede considerar propaganda a favor del sí, la pedagogía del acuerdo puede ir ligada al sí o al no con la propaganda posterior. Es decir, en tema claro, la pedagogía es única y exclusivamente al acuerdo y a lo que será el plebiscito. Pero ya votar por el sí depende directamente de cada propaganda electoral. Claro, pero a lo que voy es, debemos entender que nosotros podremos encontrarnos una franja de 8 minutos en televisión donde 3 sean de pedagogía y 3 sean de campaña por el sí y 2 sean de campaña por el no. Se puede encontrar pegaditos. Sí, puede aparecer toda vez que tiene que ir ligada a la pedagogía, el conocimiento de las personas, de los ciudadanos, sobre qué es el acuerdo, pero se puede encontrar en un escenario al minuto siguiente, vote por no o el vote por el sí. ¿De qué va a depender el tope fijado para las campañas? Nosotros tenemos hoy en la actualidad una resolución que habla que cada comité promotor podía llegar de otros mecanismos de participación en un aproximado de 3.000 millones de pesos. Va a depender mucho de las sugerencias que nos hagan directamente los partidos políticos, los grupos sociales que quieran conformarse con comités promotores y obviamente dentro del análisis que hagamos los magistrados en la sala plena frente a si se debe tener el tope, cuánto sería el tope y cómo se manejaría esa regulación frente a la rendición de cuentas. Cuando usted dice 3.000 millones de pesos por, ¿cómo se llama? Comité promotor para otros mecanismos. Entonces, si, por ejemplo, el sí a la paz, que es el de los empresarios, eso es un comité promotor, se podrían gastar hasta 3.000 millones de pesos en todo el país, en todos los medios. No, en ese comité promotor. Entonces estamos analizando la idea si se unifica un solo monto para todos los comités promotores o uno de carácter individual. Y obviamente eso depende mucho del lineamiento que nos dé la Corte Constitucional en ese sentido. Hoy si en la actualidad tú quieres constituir un comité promotor para una iniciativa constitucional, el Estado te permite gastar hasta 3.000 millones de pesos, hoy en día. La idea es entrar a revisar la condición especial de esos topes si se mantienen, se reducen o se aumentan. Pero hay una cosa que no logro entender. Usted dice 3.000 millones, bueno, sí, es que esa es la cifra, por un comité promotor, pero el comité promotor no hace publicidad al interior, hace publicidad al exterior, en prensa, radio y televisión, sí, claro, en redes, en todo el territorio nacional. Sí. Entonces, eso quiere decir 3.000 millones de pesos como tope para aparecer como los dueños de ese segmento de la campaña
en todos los medios en todo el país. Así es, ellos tendrían, cada comité promotor tendría, y no hablemos solo de publicidad, hablemos que ahí hay gastos de logística, sedes, todo, incluye todo eso. Entonces, eso está establecido en todas las campañas electorales y también en las campañas para los mecanismos de participación. Entonces, eso es un tema que toca evaluar con sigilo, tranquilidad y a sugerencia de las peticiones que nos hagan los partidos y los comités promotores. Bueno, de otra parte, pues bien es sabido, todavía no hay un grupo que haya dicho vamos a hacer campaña por el no, exactamente. Estamos a la espera de que el Centro Democrático decida si va a hacer campaña por el no o por la abstención. Pero no ha salido un grupo de empresarios por el no, de la sociedad civil por el no. En cambio, sí han salido, al menos hay un grupo de empresarios por el sí, de sociedad civil por el sí, y otros dos que ya se han dejado ver. Lo cual quiere decir que hay más grupos dispuestos a hacer campaña por el sí y menos dispuestos a hacer campaña por el no. Eso ya crea una inequidad, ¿cierto? El Consejo Nacional Electoral, ante esa realidad, ¿qué hace? No, es que decir que hay inequidad en este momento porque hay unas personas que se noten más hacia el sí, otras hacia el no, lo que va a hacer el Consejo Electoral es que si nosotros liberamos o damos autorización de mayor número de comités promotores, va a ser para el sí, para el no. Es decir, las condiciones van a estar iguales para el sí y para el no. Ya depende de la voluntad de cada ciudadano si quiere irse para el sí o para el no, conformar un comité promotor, pero va a ser la misma cantidad. Digamos, usted dice, es parte de la democracia, sí, que claro, haya más por uno que por otro, nosotros no le garantizamos las mismas condiciones a todos. Exactamente, es decir, nosotros no vamos a restringir en lo más mínimo algo a favor del sí o algo a favor del no, va a ser reglas iguales. Ya depende de la voluntad de cada uno si quiere conformarlo o no, pero el que quiera un comité por el sí tendrá los mismos derechos al comité promotor por el no. Vamos al tema de los recursos. Usted sabe si esto siempre genera mucha suspicacia. Sí. Entonces, la Corte dijo no se pueden usar recursos públicos para hacer campaña ni por el sí ni por el no. Ni hay financiación pública. Ni hay financiación pública. ¿Cómo creen ustedes? El de los empresarios es muy claro, pues es la plata de los propios empresarios. Pero para el efecto de los partidos políticos que pueden poner Partido Liberal invita a votar por el sí, ¿esos recursos son públicos o son privados? No, todo va a ser privado. Acá lo único público que se le va a garantizar a los comités promotores son los espacios de distribución en radio y televisión. Lo demás son campañas, como ya se mencionó en la Corte, de origen meramente financiación privada. Claro, pero si un partido pone la plata, ese recurso se considera privado, sí, claro, no se considera público. O sí, sea, el único recurso que es público es el que sale del recaudo de los impuestos de los colombianos. Los recursos públicos en campañas, para aclararte, son los que nosotros le otorgamos por reposición de votos. Acá no hay reposición de votos, o cuando damos anticipos a las campañas, o gastos de funcionamiento. Pero teniendo en cuenta que esto no es una campaña política electoral, sino es una campaña de un mecanismo de participación que converge a toda la ciudadanía, todos los ciudadanos, donde no hay un tema político ni nadie es dueño de la paz. Obviamente acá no se le va a dar la connotación de campaña político-electoral. Razón por consiguiente, la naturaleza de la campaña no busca el tema de una financiación por parte del Estado, sino es meramente iniciativa del sector privado y de los que quieran hacer campaña por el sí o por el no. Ahora, la Corte también dijo algo así, usted me corregirá, como esto no se puede hacer en nombre, o sea, no puede servir para apuntalar la candidatura de ninguna persona de ningún partido. Pero eso no quiere decir que cada partido no pueda hacer su campaña independiente, como ya dijeron que la van a hacer, aunque con un comité coordinador, y que le ponga su sello, liberal, la U, conservador, lo que sea. O sea, cada partido puede decir, yo Centro Democrático lo invito a votar por el no, yo Partido Liberal lo invito a votar por el sí. Eso es como hacerle un poco el quite a lo que dijo la Corte, o la Corte fue tan clara en decir sí persona jurídica, no persona natural. Dentro del comunicado la Corte dejó claro que no se puede hacer propaganda a favor o en contra de la paz, o a favor del sí o en contra del no, o con el no, utilizando nombres personales. ¿Con qué objetivo? Y esto tiene un sentido claro de la Corte, que nadie puede personalizar el tema de la paz en cabeza de una persona y que se convierta en un candidato de la paz o promocionar su nombre. Los partidos políticos obviamente son entidades políticas que podrán hacerlo porque representan políticamente a ciertas franjas de ciudadanos o un ideario político. La Corte ya determinó
que no se puede hacer propaganda utilizando nombres propios en el tema de la paz, sea por el sí o por el no. Y en eso el Consejo Electoral entrará a investigar y, si es el caso, a sancionar. Los partidos obviamente hacen parte de un ideario político y entenderíamos que la Corte, en el fallo de la Corte que va a sacar, entendería que los partidos lo pueden hacer libremente, como partido. ¿Usted cómo ve la decisión de los partidos cuando estamos hablando de que la paz no es una propiedad privada ni de ninguna persona ni de ningún partido? ¿Cómo ve esa decisión de insistir en hacer campaña segmentadamente por cada uno de los partidos y no como una cosa realmente homogénea en donde nadie salga a cobrar, yo sí estoy con la paz o yo no estoy con la paz o tantos votos son míos, los puse yo? Eso tiene una naturaleza propia por el mismo derecho de la paz. Nadie puede ser considerado dueño de la paz. Un partido político puede estar con la paz, pero puede que no esté de acuerdo con quien convocó el plebiscito, o puede estar de acuerdo con la paz, pero no está de acuerdo en algún punto del acuerdo. Es decir, la naturaleza de que los partidos se ha visto que se están organizando logísticamente, no quiere decir que en el apoyo de la paz vayan a ir todos en el mismo sentido por la misma causa, porque cada uno tendrá alguna causa dentro de su interior como partido personalmente que quiera votar por la paz. El derecho a la paz no se condiciona a un solo ideario o a una sola posición política. Muchos pueden votar por la paz, por lo menos por razones distintas. Entonces, ese va a ser el objetivo y esa es la naturaleza que hemos notado que los partidos se están uniendo logísticamente, pero obviamente el propósito es el mismo, pero pueden tener razones distintas. Ya. Pasemos ahora a lo que viene después del plebiscito, que es la entrada al Congreso, la presentación en el Congreso de las leyes por el mecanismo de Fast Track. Sí. Dentro de esas, pues estará una reforma electoral de la que se ha hablado tanto en La Habana como fuera de La Habana. Sí. ¿Cuáles ve usted que sean las reformas necesarias para que el país electoralmente quede a tono con lo acordado en La Habana y con las necesidades de la democracia? Tú has mencionado el término democracia. La palabra democracia viene en continuo perfeccionamiento. Y lo que busca la democracia en ese continuo perfeccionamiento es darle a los ciudadanos las garantías. Nosotros venimos de reformas electorales desde el año 2003, reformas de muy avanzada, y creo que hay que corregir otras cosas. Se está planteando una reforma desde el segundo punto de La Habana, del acuerdo, que entraría por el procedimiento Fast Track o procedimiento especial en el Congreso. Ahí se está contemplando unas reformas no solo electorales, no hablemos del sistema electoral, también reformas políticas, reformas que cobijarían el sistema político, los partidos políticos y el sistema electoral. En ese orden de ideas, como presidente del Consejo Nacional Electoral, también plantearemos junto al Consejo de Estado unas propuestas de reforma que conlleven ese continuo perfeccionamiento del sistema electoral. Porque tal vez hay críticas al sistema electoral, pero no se puede olvidar que todas las democracias se sostienen sobre el poder electoral y somos un poder electoral. En ese orden de ideas, ese poder electoral hay que buscarlo, perfeccionarlo y hay que corregir. Todos los días se perfecciona y creemos que hay unos debates buenos e interesantes por dar. Vamos a esos debates, o sea, ¿qué es lo que ustedes dirían tiene que cambiar? Alexander Vega, voy a presentar para que quede en ese documento de propuesta del Consejo Nacional Electoral a ese proyecto de ley. Nosotros consideramos que hoy en día la jurisdicción electoral que hace la sección quinta del Consejo de Estado, en conversación con ellos, no dependería de una jurisdicción electoral contenciosa, sino una jurisdicción electoral propia. Nosotros cuando sacamos un acto administrativo, una credencial, estamos sujetos a que se demande en control judicial eso. La idea es que ese control jurisdiccional lo haga una corte electoral. La idea es plantear un régimen serio de los partidos, hablar si es posible el tema de el voto preferente, cambiarlo por la lista cerrada, darle más garantías internamente a los partidos para elegir a sus candidatos y llegar a buscar cambios en la cultura política de Colombia, atacando el tema de la corrupción electoral, transhumancia, ciertos vicios. Entonces la idea es buscar que en esa reforma se cobijen eso. Se va a plantear también un tema de la personería, cómo sería la nueva personería de los partidos políticos, y siempre en busca de que ese poder electoral salga fortalecido. Porque la idea no es acabar las instituciones, sino fortalecerlas y en ese curso, pues darle, obviamente la Registraduría Nacional hace un papel muy importante. Hay unos proyectos que quieren quitarle la identificación a la Registraduría, otros que consideramos que la Registraduría debe mantener el tema de la parte de la identificación, el registro civil, igualmente la elaboración de las elecciones y un punto muy clave,
lo que se llama la digitalización del escrutinio. Desde el año 2009 a la fecha se ha digitalizado el escrutinio y eso ha avanzado mucho. Anteriormente, cuando una elección acababa, la persona votaba, se iba a dormir, quedaban los documentos electorales desde las 4 de la tarde hasta el martes siguiente. Hoy en día, gracias a la ley, la 1475 del 2011, a las 4 arranca el escrutinio, se digitalizan documentos y creo que la tecnología hay que meterla para la reforma al sistema y perfeccionarla para que no haya temas de problemas, de corrupción y que se vaya avanzando en eso. Bueno, usted plantea las reformas que usted ve como miembro pues de la rama electoral, pero ese punto de participación política de las FARC está concebido para crear unas circunscripciones especiales, para crear la posibilidad de que quienes han estado en armas y han delinquido puedan tener unas curules. Ahorita el debate es, si no alcanzan al menos 5 curules, entonces que se les regalen las que no les alcancen con votación. Su postura como presidente del Consejo Electoral sobre eso, ¿cuál es? Es claro que en todo proceso de paz tiene que haber una reincorporación política, porque la naturaleza de un proceso de paz debe ser la participación política. Esa es la naturaleza de los procesos de paz en todo el mundo. Frente a eso ya está contemplado en el acuerdo, se habla de unas curules directas y obviamente se entiende que habrá curules directas. ¿Por qué? Porque la forma de hacer política y obtener personería jurídica del partido es adquirir esas curules. Y ya teniendo esas curules podrían participar en política. Se entiende que si hay un acuerdo de paz es con base en la participación política. Y la organización electoral está presta, una vez se haga esa reforma por el fast track, pues entrar a implementar las curules, el partido político, claro, y entrar a que hagan parte de la vida política nacional. Y la discusión también es cuántas curules, porque hace unos días que vino aquí el presidente del Congreso decía, bueno, no pueden ser más de las que tiene un partido que ha estado haciendo política sin armas, como el Partido Verde o como la gente del Pueblo Democrático, que nunca ha sido guerrillera, que tienen 5 o que tienen 6 senadores, ¿no? O 6 congresistas. ¿Cuántas cree usted que deben ser? En eso será el gobierno el que determine. Me imagino que eso parte de unas negociaciones. ¿En cuánto sería el número? La posición del presidente del Congreso es clara y he escuchado ese debate que no puede ser igual a un partido que siempre ha estado... ¿Pero su postura cuál es? Yo creo que deben haber las circunscripciones de paz, tiene que darse unas circunscripciones especiales de paz, porque considero que primero deben hacerse el ejercicio directamente en eso. El doctor Armando Novoa presentó un proyecto, compañero nuestro magistrado, y él hablaba entre unas 16 y 18 curules. Y en ese orden de ideas, la idea es por lo menos que tengan ese número mínimo en el sentido de las circunscripciones especiales para ellos, para la paz. Pero las circunscripciones especiales no están pensadas para, a lo menos lo que uno le oye al presidente, para dárselas a personas que han militado, sino para permitirle a comunidades que no tienen suficiente representación elegir a representantes sin la presión de las armas. Con lo que yo le estoy oyendo a usted, me parece que la interpretación suya es esas circunscripciones especiales sí deberían dársela a exmilitantes de las FARC. Y es que ahí va un compendio de todo, ahí va exmilitantes y son esas zonas donde realmente ellos han tenido presencia. Entonces, obviamente está la población que ha sido afectada por el conflicto y la idea es que en esa circunscripción esté también tema de las FARC como tema de esas poblaciones vulnerables. Se está hablando obviamente de unas asignaciones directas para que ellos entren directamente al Congreso. Ese número, eso sí debe plantearse de un estudio. Yo alcancé a escuchar en unas discusiones que han llevado a La Habana que podría ser el mismo número en su momento de las curules que tenía la Unión Patriótica en el Congreso, mantenérselas cuando fueron exterminados. ¿Eran cuántas? Creo que eran cerca de 14 curules. Entonces, como en un tema de reparación, escuché que ese número también podría mantenerse. ¿Y usted estaría de acuerdo? Yo creo que por lo menos estoy de acuerdo que sí debe haber curules directas. Pero el número. Es decir, tocaría entrar a analizar el número porque de por sí no es tanto el número. Y te voy a explicar por qué. Para mí es importante que tengan curul porque esa curul le daría derecho a conformar ya el partido político. No es tanto la cantidad, sino el derecho a la curul. Magistrado, se nos acaba el tiempo. Espero que volvamos a hablar cuando ya esa reglamentación esté totalmente completada. Muchas gracias. Mucho gusto, gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.